En la cadena COPE, El Espejo, con José Luis Restán. 7:18, 6:18 en Canarias. Hace pocas semanas, cuando hablábamos del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de Benedicto XVI, recordábamos una frase suya de esas que son absolutamente lapidarias. Decía el Papa que la educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida, y colocaba en esa responsabilidad pues el epicentro de toda la tarea para lograr un mundo basado en la justicia y en la paz, en el respeto de la dignidad de las personas. Tarea para la Iglesia y tarea también, por supuesto, para la sociedad civil. Pues bien, el próximo sábado va a tener lugar el tercer Congreso de Educadores Católicos, organizado por la Fundación Educatio Servanda y que lleva por lema Educamos en valores, la solución es la virtud. Nos acompaña hoy en El Espejo Juan Carlos Corbera, que es el presidente de esta fundación. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, José Luis. Bueno, lo primero, antes de hablar de los contenidos del Congreso, hablemos de ese contexto educativo del que nace esta convocatoria, que es el de la Fundación Educatio Servanda, que evidentemente pues no tiene por qué ser conocida por todos nuestros oyentes. Así que la primera invitación es a que nos cuentes de qué es Educatio Servanda y cuáles son sus obras principales. Muy bien, bueno, pues Educatio Servanda es una fundación de origen laical, constituida y fundada por un conjunto de familias católicas preocupadas por la educación de sus hijos, pero no solo de sus hijos, sino en general pues de la sociedad, ¿no? De los niños y de las niñas que van a ser amigos y compañeros de trabajo de nuestros hijos hoy, ¿no? No solamente los nuestros, sino todos los demás. Entonces, bueno, pues dejamos de quejarnos y nos pusimos en marcha. La verdad es que, gracias a Dios, la Fundación tiene desde el principio una magnífica acogida y, bueno, pues desde el principio también nos quisimos acompañar por los pastores de la Iglesia, aunque es una iniciativa laical, es una iniciativa católica, y sentimos la necesidad de acompañarnos por los pastores y, bueno, pues es laicos y sacerdotes y obispos y pastores pues trabajando en la misma obra como cuerpo y alma de la misma obra, ¿no? Quizás el trabajo más concreto y la obra más visible de esta fundación, aunque esperemos que no sea la última, es el Colegio Juan Pablo II, que está situado, para que todos nuestros oyentes también lo sepan, en Alcorcón, ciudad importante de la periferia sur de Madrid y que pertenece a la diócesis de Getafe. Efectivamente, sí, en estos 5 años de vida de la Fundación, pues gracias a Dios, pues tenemos ya frutos importantes. El más importante, el más visible, el más grande, pues es este primer centro educativo. Es un colegio grande para 1.800 alumnos en la localidad de Alcorcón, en el Ensanche Sur, y que es precisamente donde se va a celebrar este congreso que tenemos el sábado que viene, en este primer colegio nuestro, que Dios, si Dios quiere, pues no será el último. Tercer congreso, eso significa que ya ha habido 2, como es evidente, y la pregunta es, bueno, ¿por qué os decidisteis? Porque normalmente una iniciativa educativa piensa sobre todo en los alumnos, piensa en estos jóvenes que se han confiado a vuestra oferta educativa, pero ahora también habéis querido dirigir la mirada a los educadores. Por cierto, que el Papa también en su mensaje habla de la responsabilidad de los educadores y se deduce de sus palabras que es necesario un cuidado especial. Me imagino que eso es lo que habéis tenido presente, querer acompañar también a los educadores en esta apasionante y difícil tarea. Claro, justamente como el foco de nuestros desvelos educativos son los niños, pues tenemos que preocuparnos por aquellos que los educan, ¿no? Fundamentalmente las familias. Hay una rama de trabajo muy importante en la Fundación para las familias, hay otra rama muy importante en la Fundación sobre centros educativos y hay una rama muy importante de trabajo en el tiempo libre. En los 3 campos hay educadores. Los principales son los padres, por supuesto, y que delegan o que se dejan acompañar por los demás, por los maestros, por los profesores y también, por qué no decirlo, por sacerdotes, por monitores de tiempo libre que les acompañan en sus actividades de ocio. Y esos 3 campos coordinados de una manera alineada y de una manera elegida por las familias constituyen para nosotros el mejor contexto educativo para ese que está en el centro, que es la persona, ¿no? Entonces, evidentemente, nos ocupamos de los padres y en este congreso también nos ocupamos de los maestros, ¿no? Nótese que el congreso está dedicado y dirigido a educadores. Educadores son, por supuesto, los docentes, maestros y profesores, pero también los padres, claro, también los sacerdotes, también los monitores. De hecho, en la composición ahora mismo que tenemos de los ya inscritos, el 70% son docentes, el 25% son padres de familia, el 4% sacerdotes y, bueno, ahí luego hay estudiantes, en fin, otros, ¿no? El 1%. Es decir, que en un mismo foro vamos a tener realmente representantes de todos los componentes educativos, de todos los agentes educativos de esta persona que está en el centro, ¿no?
E imagino, Juan Carlos, que el radio al que pretende alcanzar el Congreso no se contenta con lo que es la propia comunidad educativa del Colegio Juan Pablo II, sino que es una oferta abierta a cualquier otro que esté interesado. No, por supuesto, es una iniciativa de la Fundación. La Fundación tiene obras, Uh-huh. unas más pequeñas y otras más grandes. Tenemos una escuela de tiempo libre, en fin, unas cuantas obras que llevamos desplegando desde estos 5 años, y una de ellas es el Colegio Juan Pablo II. El Congreso no lo organiza el Colegio Juan Pablo II, lo organiza la Fundación. Uh-huh. Lo que pasa es que aprovechamos, obviamente, la Las infraestructura, instalaciones. exactamente, el auditorio que nos ofrece este colegio, que es un auditorio que tenemos para 650 plazas sentadas, tenemos más que suficiente, y entonces utilizamos sus instalaciones, pero no está destinado a la comunidad educativa del Colegio Juan Pablo II, sino a toda la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid y de fuera, que también hay mucha gente que viene de fuera de Madrid. Hablemos del lema y, por tanto, del contenido que corresponde a ese lema que habéis elegido para este tercer congreso. Es un lema que se compone de una pregunta y una respuesta. La pregunta es: ¿educamos en valores? Una cosa que se repite con mucha frecuencia, aunque a veces no se sabe muy bien qué se quiere decir. Y respondéis que la solución es la virtud. Explícanos. Sí, efectivamente. Yo creo que hemos llegado más o menos a un consenso, ¿no? Que educar en valores es necesario, que los valores es necesario, que muchas veces nos vemos un poco en la sociedad en la que tenemos porque no hemos cuidado en nuestros jóvenes la educación en valores, y efectivamente es así. Lo que pasa es que en este congreso queremos decir que el valor ahí puesto, para que nos entienda todo el mundo, ¿no? Puesto ahí en el expositor, no sirve para nada. Un valor, si simplemente se dedica uno a observar ese valor y a no hacer nada con él, pues eso no sirve para nada, no cambia la sociedad. La sociedad cambia porque las personas que la constituyen cambian. Y un valor, si se deja ahí expuesto, pues no hace que la persona cambie y, por lo tanto, no cambia la sociedad. Entonces, la virtud es el camino por el cual el valor, que es externo de la persona, entra dentro de la persona y trabaja en la construcción de la persona. Es decir, es necesario que yo aprecie el valor de la justicia para acabar siendo un hombre justo, pero si yo no me esfuerzo en hacer actos permanentes de justicia hasta que yo adquiera ese hábito de la justicia, yo no podré decir que soy un hombre justo y, por lo tanto, no tendré ese valor dentro de mí y no contribuiré en mi entorno a que la justicia se extienda, ¿no? Entonces, el valor está muy bien, es necesario comprender, es necesario saber qué es bueno, pero no sirve de mucho si realmente no entra en las personas a través de las virtudes, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con algo que decía precisamente Benedicto XVI en ese mensaje, diciendo que los educadores deben ser auténticos testigos y no simple dispensadores de reglas o de informaciones, sino testigos realmente implicados con el camino que proponen a aquellos que son sus educandos. Sí, efectivamente, hombre, la educación, desde luego, que es mucho más que la instrucción, porque si nos limitamos a una instrucción, pues bueno, pues efectivamente se puede hacer de una manera aunque la educación no es neutra, es totalmente imposible educar de manera neutra, ¿no? Se pueden instruir, se pueden dar una serie de normas, de reglas, pero cuando uno habla de educación es imposible hablar de neutralidad, ¿no? Entonces, efectivamente, la mejor educación es la que se predica, lo hemos oído siempre de nuestros abuelos, ¿no? Predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, si uno está enseñando una cosa y además la refuerza con el ejemplo de su propia vida, es cuando realmente está dándole toda la fuerza a esa enseñanza que predica, ¿no? Hablemos un poco del programa. Es una jornada intensa que comienza pues casi a las 9 de la mañana con la llegada, acreditaciones, y termina pues a media tarde, a las 7:15 del sábado, además coincidiendo con una fecha que para cualquier educador y para toda esa relación entre fe y razón es preciosa, que es la de Santo Tomás de Aquino. Cuéntanos un poco los principales ponentes y contenidos. Bueno, pues el congreso empieza a las 10 de la mañana, pero para que si alguien quiere ir antes, a las 9:15 celebraremos la Santa Misa allí en las mismas instalaciones del colegio, y el congreso empieza a las 10. Entonces, bueno, hay una apertura, nos acompañará en la apertura don Joaquín María López de Andújar, que es el obispo de Getafe. Habrá una inauguración un poco más oficial del acto, y inmediatamente empezamos con el trabajo, ¿no? Las ponencias, la primera ponencia es la de David Isaacs, la segunda ponencia es la de Enrique Rojas, después ahí está la ponencia de doña Consuelo Martínez Priego, que estas son las 3 de la mañana, que son ponencias que van a ir desgranando desde distintos puntos de vista, antropológico, psicológico, el trabajo de las virtudes, ¿no? Porque queremos hacer un congreso práctico, ¿no? Y luego, después de la comida, que también será allí, hay unas ponencias más prácticas, ¿no? La de don Rafael Rubio Núñez y don Jorge Calderón, que harán un caso práctico. Todos los asistentes podrán pensar a la luz de las reflexiones de las ponencias de la mañana
en cómo resolver un caso práctico que se les va a proponer, conducido por Jorge Calderón y por Rafael Rubio. Después entregaremos el premio al maestro del año y finalmente en la clausura nos acompañará el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. Juan Carlos, si alguien se quiere animar todavía, ¿es posible? ¿Qué tiene que hacer? Tenemos medio minutito. Sí, es posible porque, como he dicho antes, el auditorio es muy grande y hasta el último momento podrán apuntarse. En la página web de la Fundación tienen el programa nada más salir, es www.educatioservanda.org. Pues muy bien, Juan Carlos Corbeda, presidente de esta fundación que ha corrido el riesgo de educar, que es el más hermoso y al que no podemos dar la espalda como cristianos y como ciudadanos. Muchísimas gracias, que sea un éxito este congreso y un fuerte abrazo desde El Espejo. Gracias, José, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues les recuerdo esa página web www.educatioservanda.org con el programa y las posibilidades de participar si ustedes se quieren animar. Termina así nuestro tiempo del Espejo de hoy que hemos hecho con nuestra compañera Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. A todos el saludo de José Luis Restán. Mañana a las 7, como siempre, les esperamos aquí en El Espejo. Buenas tardes.